Hola Gabriel, bienvenido a Gente del Encanto, el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar con ustedes. ¿Y desde dónde es que nos estás, verdad, saludando hoy? ¿Dónde es que Pues estás? yo estoy en Gante, en Bélgica, donde he vivido on and off así por los últimos 25 años. Yo quería que nos contaras un poquito acerca de esa trayectoria tuya, esa historia de cómo tú terminaste en Bélgica. Sé que como a los 16, 17 años es que te vas de Puerto Rico, vas a Bélgica, pero te vas de Bélgica y ahora estás ahí nuevamente. Así que si nos cuentas eso. Sí, estoy brincoteando mucho recientemente entre Holanda, España y Bélgica, pero he estado aquí muchos años, desde el 96. Como pasa mucho, pues conocí una muchacha cuando era bien joven y ella era belga, estaba visitando Alfonsina Molinari, que era novia de un amigo mío, estuvo estudiando en Bruselas y conoció a esta muchacha belga y ella estaba visitándola en Puerto Rico un verano, entonces la conocí ahí, volvió el año siguiente y nada, yo realmente no sabía qué hacer después de la escuela superior, estaba medio perdido y ella me dijo, ¿por qué no vienes a Bélgica a estudiar pintura y hacer música? Y entonces cuando ella lo dijo fue como que me Resonó. encantó. Sí, lo que necesitaba era escucharlo, tú sabes, de esta muchacha que era mayor que yo y era europea, entonces fue perfecto, ¿no? Como Una para buena excusa también para, el empujón, tú sabes. Y, claro. y para mí, no, eso sonaba como algo increíblemente romántico, ¿no? Ir a Europa, estudiar. La música que ella traía CDs de Bélgica y la música que estaba sonando en la radio por acá era bastante alternativa y eso me dio como, eso fue como que una razón también bastante fuerte de, si voy para allá, pues quiero meterme en la radio y como que hacer música diferente, ¿no? Y eso es antes del internet, obviamente, en Puerto Rico yo estaba en la escena punk y encontrábamos música diferente solamente por la gente que te prestaba cassettes que habían grabado ellos mismos Sí. y algo de eso como que me empujó mucho, como que me jaló el hecho de que aquí, pues, y sigue siendo un sitio donde pasan muchos grupos internacionales, en Bélgica los festivales, la radio era bastante alternativa y nada, pues eso fue como que seguro que sí, me voy y después de la graduación creo que al otro día después del prom al otro día me fui, Wow. me tiré. Wow. Y entonces, como músico puertorriqueño en Europa, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia desde que comenzaste tú, ¿verdad? A crear tu propia música allá. Pues en el principio yo, y también en mis años de adolescente, yo no escuchaba música de Puerto Rico porque estaba en todos lados, ¿no? Era la intemperie, ya me estaba entrando, eso me he dado cuenta recientemente al hacer el último disco, que yo estaba más atraído a todo lo que fuera diferente a lo que ya existía. Yo vivía en el viejo San Juan, al lado de Aquí se puede, así que yo escuchaba todos los éxitos de los 60 y los 70 todas las noches cuando me iba a dormir, porque Ajá. eso es algo que aquí es bien diferente, ¿no? Uno duerme con las ventanas abiertas, que todavía a mí se me hace difícil realmente dormir en el silencio belga de las ventanas cerradas porque hace frío y Sí, ese silencio que te escuchas tú mismo respirar, ¿no? Es como que algo bien raro para claro. nosotros. Pero nada, me crié como todo el mundo escuchando estas canciones, pero me atraía mucho lo de la escena punk porque uno podía hacer su propio revolú, tú sabías, aprender a tocar guitarra y la creatividad era como bien amplia. Y yo estaba escuchando grupos de Estados Unidos y muchos grupos alternativos y muchos grupos que mucha gente no conocía. Y entonces fue mucho más tarde cuando grabé mi primer disco que me empecé a dar cuenta que yo conozco la música de Puerto Rico más con mi cuerpo, ¿no? Sin prestarle atención, eso nos entra por osmosis y obviamente pues cuando estás lejos de tu país empiezan a despertar estas cosas. Que como mi experiencia ha sido esa, ¿no? Algo mucho más del inconsciente y por eso me gusta, porque como siempre he estado solo por acá, mm, y tampoco en Bélgica realmente no es como Holanda que hay una comunidad de puertorriqueños. En Bélgica no habían puertorriqueños cuando yo me vine para acá, o no que yo conociera. Y
y yo bastante solitaria, ¿no? O sea, yo realmente no jangueaba con gente latina tampoco. Era como que me quería alejar de mis raíces a propósito. Me atraía mucho ver lo que pasa cuando uno se encuentra solo. Y entonces ver cómo eso te sale de adentro en vez de externamente, ¿no? De tratar de agarrarte a tu país. Porque es difícil, obviamente, irse y estar en el frío y estar en otro sitio. Pero había algo del clima y del hecho de que era bien gris y bien diferente que me gustaba mucho. Como que eso me inspiraba mucho porque era como, era exótico para mí, ¿no? Era algo Ujú. completamente diferente y aprendí mucho de eso y como que me empapé de eso hasta hace como 6 años que todo, que se viró la tortilla, en verdad, y esa nostalgia y el jalón de las raíces de uno a mí me pasó recientemente ahora. O sea, después de muchos años, después de como 20 años. Que de hecho, tu álbum más reciente, Flores, lo estoy diciendo bien, Flores, Sí, sí, que nació durante la pandemia, pues hay una nostalgia inmersa ahí. ¿Me hablas un poquito acerca de eso? Porque es lo mismo que estás diciendo. de seguro. Realmente es bien interesante porque mi productor y amigo cercano, Rubén Samama, que toca la mayoría de los instrumentos en el disco y nos presentamos en vivo como dúo, él no habla español y él me dijo, ¿sabes? Eso es realmente como que es interesante escucharlo de alguien que no habla español, él es de Holanda, y me dijo, yo siento que este disco no es, realmente trata más sobre tu juventud que la juventud de tu papá o tu abuelo, ¿sabes? Esas son canciones que les gustaban a tu papá y a tu abuelo, pero realmente trata más de cómo un niño las escucha y está mezclado con es algo medio surreal. Es como cuando nos acordamos de cuando éramos chiquitos, que ahí es como un sueño, ¿no? Sí. Y entonces esa calidad del sonido de que es todo medio nebuloso, es algo que salió natural y él lo pudo notar, ¿no? Es lo que estás Wow. diciendo. Que es lo que sale realmente del inconsciente. No quisimos ser como que demasiado de fieles a las versiones, porque esas versiones del Ratón, Mujer Divina, canciones de Willy Colón, canciones de Sudamérica ya existen, de Los Panchos, ya existen en sus mejores formas. Tú no puedes realmente rehacerlas de una manera mejor, ¿no? Y por eso nos fuimos por esta otra vertiente, ¿no? Claro, y ahora que llevas todo este tiempo pues viviendo, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico, qué es para ti lo más difícil tal vez, si es que hay algo, y qué es lo más que te gusta? A mí ahora mismo lo más difícil es que yo, pasando así como la raya de los 40 cuando la vida como que da ese giro, ¿no? Y uno empieza a descubrir otras partes de uno mismo, más sobre las emociones y las cosas que están más escondidas, ¿no? Eh, recientemente mi papá falleció también de Alzheimer's y los últimos años Mm, pues, fueron bastante difíciles para mi familia, para mí, para mi hermana, mi mamá. Y con lo de María, ellos se mudaron por la condición de mi papá para Florida, mi ujú. hermana vive en Texas, o sea que ya realmente no vivimos en Puerto Rico, no tenemos una Claro, casa y estas diferentes cosas pues como que me afectaron mucho en el sentido de que despiertan como que cosas en mí que son difíciles como de explicar, ¿no? sí. Es como, yo ahora estoy bastante seguro que nunca voy a sentir lo que siento cuando estoy en Puerto Rico. Yo estuve ahí hace unos meses, me quedé con unos amigos cercanos, como por 2 meses estuve en Puerto Rico. Y es una tranquilidad, aunque con toda la problemática que hay en Puerto Rico, es una tranquilidad interna que es bastante interesante porque realmente Puerto Rico está en un momento bien difícil. Yo creo Sí, que nunca he observado algo tan decadente en algunas, o sea, políticamente, económicamente. claro, Pero estando ahí sentí una tranquilidad, es como algo orgánico del cuerpo casi, es sí. como una Está en su paz. elemento, en su lugar, Exacto, que por eso es que pues siempre uno quiere vivir de donde uno es, ¿verdad? En donde uno es, pero pues a veces se hace imposible por las razones obvias, pero cuando uno llega, pues me pasa a mí, yo vivo fuera de Puerto Rico, en Washington, D.C., hace una cantidad de años y a lo largo de mi vida he vivido en diferentes lugares y cuando llego con todos los problemas obvios que conocemos, es como, estoy aquí y me siento y sé para dónde voy, no se preocupen, yo me acuerdo de esta carretera y llegaste. Sé que sí. sí, Y también algo de cómo uno se comporta, eso es lo más que me ha... Porque
Yo he vivido también en Estados Unidos, estuve en Nueva York por 3 años, cuando éramos chiquitos íbamos mucho a Texas y he vivido en Los Ángeles, pero vivir en Bélgica es bien diferente porque la conexión con el lenguaje, ¿sabes? Y el clima, como ellos se expresan, tú sabes, tú ves el body language de la gente y me doy cuenta de que a través de estos 25 años he creado una capa que realmente ha reprimido de lo que ¿Quién estamos hablando. eres? Tu esencia. Pero pasa de una manera tan sutil que no te das cuenta porque nunca me sentía que tenía que aguantar cosas ni reprimir cosas, pero es que pasa Sí, con el pasar de los años y de momento vas a Puerto Rico y eso, sale. especialmente cuando te quedas más de 2 o 3 semanas, porque cuando mi papá estaba enfermo estuve en Puerto Rico como por 4 meses y después de esas 3 semanas, después de ese primer mes, es que empieza realmente tu cerebro a cambiar o a despertar y entonces lo Sí. interesante es que yo nunca realmente traté de ser patriótico, o sea, encontrar eso ni racionalmente, ni tratar de vivirlo estando fuera. Me pasó como de una manera mucho más, como te dije, física, orgánica, que fue interesante porque es como que no lo puedo parar, es algo básicamente bien fuerte que no puedo evitarlo, ¿no? Sí, no, y lo que tú dices de ese patriotismo que uno no sabe ni qué tiene. Exacto. Y lo que dijiste ahorita de la música que por osmosis, o sea, a mí me pasa mucho que a veces yo escucho unas canciones y estoy cantándolas, digo, pero ¿y cómo yo me sé esta letra? Y entonces La neta. le doy para atrás, digo, es que mi mamá ponía este disco over and over, claro que me la voy a saber, o sea, este Ajá. tipo de cosas, y entonces uno estando fuera, ese patriotismo está ahí, innato, uno dice, es que yo, o sea, yo amo mi patria, yo amo mi tierra, no importa dónde esté. Sí, es bien interesante cuando uno es parte de la diáspora, cuando uno Y todas porque, estas. porque no lo puedes explicar, es algo que es No, como, tú eres un test case, es como un experimento, ¿no? Que es lo que pasa cuando coges a alguien de una islita sí. y lo pones acá y vamos a observar lo que pasa y es como somos un experimento viviente, ¿no? Bueno, y me imagino tú que mencionaste que vas a España, me imagino que cuando vas a España te sientes un poquito más, Sí, esto sí, me siento un sí, poquito sí, más sí. cómodo porque a mí me pasa, yo amo ir a España y cada vez que voy a España siento, es que con razón es que nosotros hablamos así, con razón es que la comida es que te sientes más cómodo. Es bien raro ir a España porque uno ve, pues, uno de esas, tú sabes, de esas corrientes que entraron a Puerto Rico genéticamente y culturalmente y lo ves y como que lo entiendes un poquito, ¿no? Pero a la misma vez son europeos que también, a veces Claro, a mí me olvida porque estoy hablando español en España y sí. pienso que estoy en Puerto Rico, pero no me di cuenta que, espérate, ellos también tienen unas cosas que tampoco entendemos, que son bastante europeas, especialmente en Madrid. Cuando vas al sur, cuando vas a Andalucía es más como nosotros o a las Islas Canarias, Sí, los pero canarios hablan, yo bien pienso parecida, que, ¿no? yo creo que de los que yo he escuchado, me pasó cuando fui hace como 6 años, no me acuerdo, a Tenerife y escuché a la gente hablar y yo, wow, es que así nosotros sí que hablamos bien parecido a ellos. Claro, los canarios tienen una gran influencia en los boricuas, o sea, Sí, hay sí, una sí. comunidad muy grande. Así es que, sí, yo me acuerdo de ir a Madrid y pedir un jugo de China Sí, y que me miraron como, ¿qué que usted quiere, señorita? sí. A mí me pasa mucho, las palabras, tengo que cambiarlas y además que ellos pronuncian todo y es Sí, como, y es una y cuestión. nosotros no. Exacto. Y nada, mientras más viejo me pongo, menos pronuncio también porque más tranquilo me siento con hablar como hablamos nosotros. En el disco también, ¿sabes? Cuando traté también bien interesante, estaba tratando de grabar las canciones y pronunciar las cosas bien. Mi amigo que, como te digo, no habla español, me miraba y decía, there's something, hay algo que no está bien. Es como que demasiado. Y imagínate que él no entiende y sabe y Wow. siente que, o sea que fue bien interesante. Entonces empezar a grabar las canciones nada más como nosotros hablamos y como que se sentía mucho mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, No, Fue bien. esa música tuya de verdad que me lleva en un trance, me encanta tu música, de verdad que Chévere, es gracias. maravillosa, es maravillosa. Bueno, y hablando de tu música, ¿cómo tú entonces defines tu música? Cuando te preguntan, ¿en qué tipo de música tú compones, tú cantas? ¿Cómo tú la defines? Pues yo he sido bastante, no sé, mi camino ha sido bastante caótico, porque yo empecé haciendo, como te decía, punk rock. Cuando llegué a Bélgica estaba haciendo música bien experimental y canciones que realmente no eran canciones, eran como unos collages que duraban 6 7 minutos, estaba como que experimentando mucho. Y luego con mi primer disco, pues entonces
obviamente yo lo que hago es música popular, o sea, terminé haciendo canciones más cortas y aprendiendo a expresarme de esta manera porque yo creo que es como mejor me expreso, tú sabes. Como soy cantautor y tengo que escribir texto y tengo que usar formas que mejor pues, se presten para esos textos, pues terminé haciendo 3 o 4 diferentes discos que realmente no los puedo catalogar como un género, porque siempre me ha traído mucho el hecho de dar un virón de momento cuando me siento que ya me estoy plasmando demasiado en un género, me pongo Ujú. el y como que y rompo todo, ¿no? Es una parte bien importante para mí de la creatividad, un autosabotaje no tan negativo, pero sí es una fuerza como bastante destructiva, porque si siento que no, que Que te no sé, encajonas tal vez tú mismo en sí, algo. sí, pego a romper y la gente no se da cuenta porque eso pasa adentro de las 4 paredes de tu casa, escribiendo canciones, pero es siempre un hambre por buscar otra manera de decir las cosas o de hacer una canción, ¿no? Con menos elementos. Hice un disco antes de este que era solamente con cello, bajo y guitarra y fue un disco en inglés totalmente, un disco de cantautor básicamente. Cuando estuve en Nueva York sentí que tenía que probar que podía estar en un escenario solo por más de media hora cantando solo con la guitarra y me dediqué a formar un repertorio que realmente no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Y es raro porque no puedo realmente encontrar un hilo conductor, aunque estoy seguro que hay algo ahí que sí que está, que he mantenido. Pero lo más que te puedo decir que he mantenido es ese deseo de como que romper y seguir buscando otras maneras de escribir canciones. Muy Recientemente, bien. el último en español, ahora estoy grabando otro más que espero que salga el año que viene, también en español. Así que ahora estoy regresando a cantar y a escribir en español, Ay, qué que bien, me gusta mucho. qué bien. Gabriel, ¿qué es algo que te hubiese gustado saber antes de entrar en el mundo de la música? Em, Esa es una buena pregunta. Este, yo pienso al mundo del negocio de la música. Me hubiera gustado saber que como el Internet realmente se apoderó de todo, ya no necesitamos realmente sentirnos que necesitamos una disquera de la misma manera. Cuando yo empecé todavía era como, por favor, escógeme y escoge mi música déjame firmar el contrato para poder tener acceso a un público. Y eso ha cambiado muchísimo. Todavía necesitamos gente que nos dé la mano para que nos encuentren, ¿no? Porque realmente tú puedes terminar un disco solo, pagarlo y ponerlo en Spotify, pero si nadie lo encuentra. O sea que todavía estamos en necesidad de tristemente a veces, de gente que nos dé esa plataforma, ¿no? Pero cuando yo empecé era cuestión de realmente necesitabas el dinero de las disqueras, ¿no? Para grabar un disco en un estudio. Y yo firmé un montón de contratos en el principio que no fueron buenos y tuve problemas legales temprano. Y con mucha suerte pues salí de eso, ¿no? Pero me hubiera gustado saber, realmente hay gente que me lo decía, pero yo no les creía porque cuando uno es joven uno sabe todas Uno las lo respuestas. sabe todo. Y realmente no sé si es posible, ¿no? Escuchar de otra manera, ¿no? Cuando uno está en ese periodo de su vida. Sí. Pero, pero que realmente lo que necesitas es tu repertorio. Necesitas saber que estás escribiendo algo que es bueno para ti, que tú escuchas, que estás realmente en la misma frecuencia de lo que está adentro tuyo, ¿no? Y por suerte siempre he tenido eso, siempre he tenido el hecho de que solamente la presión más grande viene de adentro para mí, ¿no? Claro. Yo no realmente pienso en lo que le va a gustar al público, porque yo pienso que si me gusta a mí, que va a haber gente que le va a gustar, porque soy así de pretencioso y pienso que No, yo creo que las personas creativas, y eso yo lo he escuchado y he leído, y esto va en todas las ramas del arte, yo creo que uno debe hacerlo por uno, no por el otro. Siempre va a haber alguien que le guste y lo de uno es único. La gente dice, no, pero es que ya eso lo han hecho otras personas, pero tú eres única. Lo que tú vas a traer o lo que tú vas a producir o a crear, nadie lo ha hecho. Así es Ujú. que sí, te entiendo perfectamente. Sí, y antes de haber entrado al mundo de la música como tal, a mí me tomó mucho tiempo porque yo tenía cierto talento y tenía mucha labia, pues yo me convencía de que lo que estaba haciendo pues ya tenía cierto nivel. Y me tomó muchos años
como que callarme la boca y ponerme a trabajar duro. Y de la manera en la cual yo escribo ahora es bien diferente a como cuando empecé, que pensaba que todo lo que yo hacía realmente tenía ya algo formado. Y cuando fui a la escuela a estudiar pintura, lo mismo, ¿no? Uno entra, si tienes algún tipo de virtuosismo y causar impresión en las otras personas, pues piensas que ya has llegado a algún nivel. Y ahora yo sé que hasta hoy en día escribir una canción y terminar una canción toma horas y horas para mí, personalmente, ¿sabes? Mucho trabajo. Y si le podría decir a alguien que está empezando, es que si tú no eres un genio musical, tú sabes, esto toma tanta energía y tanto trabajo y no es realmente un esfuerzo porque no es algo que tú tienes que hacer, esforzarte por hacer, pero es algo que hay que meterle mucho para llegar a a lo mejor que uno puede llegar de la imagen o del sonido que estás escuchando, ¿no? Y es algo que ahora mismo pues entiendo mucho mejor que hay que meterle bien duro para llegar a eso. Más y más, se me hace hasta más difícil, pero me encanta. Claro. Me encanta y trabajo mucho más ahora que cuando era joven. Y es un trabajo para mí bastante solitario, Ujú, que se hace ujú. en la casa sin nadie. Especialmente ahora con la pandemia, pues. Claro. Y ahora que en Bélgica las cosas no están muy bien otra vez y me está dando una oportunidad de trabajar. O sea, yo realmente en la última semana no he salido de mi casa y estoy bregando las canciones solo porque tengo un concierto en Madrid el domingo y no quiero ninguna excusa para tener que cancelar Muy el bien. viaje. Así que, Eso se va a dar, eso se va a dar. Sí, hay que tener mucha precaución. Estaba viendo las protestas en Rotterdam, ajá. pues, ahí cerquita donde tú estás, así es que pues seguirnos cuidando, no podemos hacer, ¿verdad? Otra cosa y yo creo que sí que ha sido un tiempo de mucha introspección y para los creativos también ha sido bueno porque han tenido ese espacio para que nada más los interrumpa y sacar cosas nuevas y reinventarse también, ¿no? Unos, así es que hay que buscarle el lado positivo. Me hablaste de, ¿verdad? Que te iba a preguntar ahora cuáles son los proyectos en los que trabajas ahora y qué planes tienes a largo plazo y me hablaste de que estás trabajando en otro disco que va a ser en español. Si me puedes hablar un poquito más de eso y de qué otros planes y proyectos tienes. Pues para el último disco nosotros incluimos tres canciones originales, Marinera, La Torre y Flores. Y entonces, porque yo pensaba que, ok, vamos a hacer un disco que la mayoría son clásicos, pero que quería como que incluir cosas mías propias. Y entonces eso como que despertó el querer, tú sabes, seguir grabando canciones originales en español. Así que la mayoría van a ser canciones originales en español, una que otra en inglés, no muchas. Y quizás uno o dos clásicos que encontré luego de haber terminado el disco, que todavía quiero grabar. Estuve recientemente en España, he estado brincando mucho para Madrid y para Valencia, entonces me invitaron Radio Gladys Palmera, que es una gente bien chévere en España que tienen un archivo increíble de música latinoamericana. Oh, Pude estar ahí por 3 días descubriendo lo que tienen y encontré un par de cositas nítidas que me gustaría reinterpretar, pero básicamente va a ser un disco de material original. Y también bastante ecléctico, realmente no sé si pueda como que definirlo en términos de género. Mi papá cuando era chiquito me hacía unos cassettes que tenían todo tipo de música en un cassette. O sea, habían cosas de Puerto Rico, había cosas de The Police, de los Beatles, había jazz, música africana. Y pues como ahí que está. me acostumbré a a ese brincoteo en Claro. una serie de canciones, ¿no? En dos lados de un cassette. Y yo creo que eso como que pues hizo que todavía me gusta hacer discos que realmente van como que por todos los lados. Ay, me encanta. Sí. Muy, muy chévere. Bueno, a menos que no tengas o que tengas algo más que quieras añadir, si no vamos a pasar a la ñapita, que son las preguntas cortitas que te Ah, dije. Vamos allá. Eh, si tuvieras que regalarle un libro o un disco, ¿verdad? Un álbum a todos tus seres queridos, ¿cuál sería? wow. Esta es la Ese parte fun. diablo. Es que hay tantos, ¿no? Sí, claro. Un disco o un libro. Wow, qué fuerte. Es que uno de mis libros favoritos no se lo regalaría a nadie porque es tan oscuro que yo creo que este
Pero recomendaría a leer a amigos. A mí, diablo, es que hay dos libros. Ok, pueden ser dos. Pues para mí, The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde, a mí me afectó mucho ese libro, de Junot Díaz. Ese sería uno, y el otro sería Blood Meridian, de Cormac McCarthy, que es un disco oscurísimo, pero es que es una belleza bastante amplia, ¿no? Pero en forma de novela. Así que yo creo que esos son los dos libros. Pero como te dije, no son libros que yo creo que a todo el mundo en mi familia o a mis amigos les Sí, gustaría recibir recomendados, pero yo creo que esos son ok, uno de mis libros favoritos. muy bien. Una frase o una cita que sea tuya o de otra persona que te guste mucho, que uses mucho. Wow, este, eso es difícil. O una palabra, si dices una palabra mucho. Yo digo una palabra mucho, pero no voy a decir No la esa. puedes decir, no la puedes decir. Estando por aquí solo en Bélgica digo una palabra boricua mucho, solo en la Ujú. casa. Una cita. Este, Si te viene una a la mente, si no, podemos seguir con la y próxima. quizás me viene ahorita. Ok, perfecto. ¿Qué es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderle a las demás personas? Que soy bastante introvertido. Yo creo que estando en Puerto Rico y regresando para acá y haciendo el tipo de música que yo hago, cuando estoy tocando en vivo, em, hay mucha expresión, ¿no? Porque como estoy solo con mi amigo Rubén, no hay batería, somos dos, es un dúo, o sea que no tenemos, el ritmo lo hacemos todos nosotros y es bien interno, pues cuando estoy tocando, pues hay mucho movimiento y mucha expresividad y yo creo que por naturaleza cuando estoy en una conversación, pues hay mucho fuego, pero realmente pienso que soy introvertido y mucha gente se sorprende. Como que no, me lleno rápido de energía y como que me tengo que ir de ciertas situaciones. Me pasa mucho, ¿no? Que tengo que recargar mucho y estar solo mucho. Muy bien. En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida? Wow, eso es muy buena pregunta. Como que cuidarme físicamente. Y en eso incluyo la meditación, la comida en el sentido de comer regularmente y tratar de comer limpio, 3 veces al día, em, como que no llenarme de comidas procesadas o nada que no, o sea, tratar de comer lo más puro posible, dormir, descansar, porque me empecé a dar cuenta que tú sabes, las frecuencias mentales y la tranquilidad estaban afectadas mucho por estos hábitos, ¿no? Y pienso que Sobre todo lo- el descanso. sí, Y las mentes creativas que no paran y dicen, ah, es que eran las 3 de la mañana, yo estaba ahí porque tenía la musa, pero el descanso es tan importante y a medida que uno va, ¿verdad?, poniéndose más viejo, pues se da cuenta de la importancia que tiene para todo lo que hacemos. Si tú no sí. descansaste, no puedes pretender ser lo más productivo posible al otro día. Sí, y anclarse en cosas que a primera vista no parece que tienen que ver nada con la creatividad, como que mantener la casa recogida, hacer cosas que me anclen, me ayuda muchísimo porque las puertas, cuando uno está creando, las puertas están abiertas todo el tiempo y entonces ahí la energía pues, se gasta enteramente. Entonces haciendo cosas que no tengan nada que ver con ser creativo, pero que mantengan como que una estructura pues eso me ha sido súper importante, el Muy ejercicio, bien. todo. Realmente son cosas que tengo que hacer, ¿no? Es que Claro, si no las hago, pues tengo muchos problemas. claro. O sea, que se hace fácil llegar a ese tipo a estos hábitos por el hecho de que es por necesidad pura, o sea, no es... Así que sí, eso Eso, mismo, muy bien. el El cuido cuido. personal. Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires. Wow, y también hay muchos también. Ujú. Este, te voy a decir que ¿Cómo se llama? mi papá se llama Luis Raúl Ríos García, se llamaba. Él Se falleció hace llamaba. como en mayo de este Ay, año. lo siento mucho, sí. Gracias. Sí, yo creo que y también en este momento en mi vida donde me siento mucho más cercano a él por el mero hecho también de que no está y que no pude
no pude como que reconectar con él ya de hombre, ¿no? Em, y veo ahora cómo es que me parezco a mi papá y cómo es que no me parezco a mi papá. Y entonces, pero como ejemplo y como puertorriqueño, ¿sabes? Él realmente es, yo creo que el ejemplo más grande para mí, realmente, de cómo ser hombre de esa islita, ¿no? Y a la misma vez cómo romper, porque él era bastante iconoclasta también, ¿no? Y como no dejar de que ni el nacionalismo realmente te defina. Tú tienes que ser, antes que nada, un individuo. Y, y nada, te puedo decir muchas cosas que he aprendido de él, pero siempre fueron lecciones sorprendentes, originales y muy individuales. Este, en cuanto a la creatividad, en cuanto a las relaciones, en cuanto a vivir una vida heroica que realmente te la, que te la tienes que callar mucho, ¿no? En el sentido de que el camino es algo también bastante misterioso que muchas veces no se puede explicar, ¿no? Y, y entender eso y vivirlo de esa manera, que lo entiendas tú mismo y que te aferres a eso mismo sin que en momentos a veces largos donde no lo puedes compartir con otras personas, ¿no? Ujú. Ese tipo de cosas. Y yo creo que sí. Que, Qué lindo. bueno, Mm. ¿Qué te da de mariposas en el estómago? wow. La belleza en los humanos. em, em, sí, tocar en vivo todavía. Cuando voy a tocar, y no es lo mismo hacer nervioso, ¿no? Te estás preparando a descargar mucha energía y todavía es igual de unsettling, realmente. Pero ya cuando empiezas eso se Se va va, por ahí. se Pero disipa. todavía me afecta mucho, tú sabes. Pero la gente no lo ve, es algo que es bastante interno, Sí. pero es fuerte todavía. ¿Qué podrías hacer todo el día y no considerarlo una pérdida de tiempo? Em, Tocar guitarra y cantar. Yo tengo abajo, tengo mi amplificador y tengo mi micrófono. Cuando yo escribo canciones tengo que hacerlo como si estuviera tocando en vivo. Tiene que ser como el full setup. Es Qué como chévere. fake it till you make it. Tiene que ser como si ya fuera un show, ¿no? Es interesante porque estoy todo el día subiendo y bajando las escaleras. Si se me ocurre algo, me voy para abajo, toco otra vez. Yo creo que, pero eso ya es mi trabajo. Yo diría que a mí me encanta ver películas. O sea, yo como me las paso solo mucho el tiempo, estoy viendo Ah, películas cuando estoy desayunando, cuando estoy comiendo, porque no me gusta comer solo. ajá. Leyendo. Aunque hay periodos donde no puedo leer y hay periodos que solamente leo el día entero. Esas cosas son, yo creo que las más realmente que se tragan las horas, ¿no? ¿Qué te hace sonreír? Este, Cuando me sonríe la gente que no conozco. Es algo que yo he pasado muchos periodos oscuros donde te sientes cínico, te sientes que el mundo te está cambiando, que ves mucho más las cosas oscuras que las cosas bonitas, ¿no? Y tengo periodos largos así. Y de momento salgo a la calle y alguien que no conozco, puede ser una persona mayor, un niño, me está súper interesante que es como una reacción instantánea de una persona a sonreírte que aunque tú no les digas buenos días, o sea, y hasta en Bélgica que la gente es mucho, mucho más reservada, pero hay veces que ellos no saben que lo van a hacer o que lo están haciendo y se parte la cara en esa sonrisa. Y para mí eso es algo como que, no sé, porque es algo físico que es como animal, ¿no? Que viene de adentro. Y es la naturaleza pura, ¿no? Que es algo que no se puede Claro, controlar. Y para mí eso a mí inmediatamente uno responde claro, se y te sonríe. alegra que te cambió lo que tú pensabas que era tu modo de ser, ¿no? Como Sí. que algo te sorprenda, para mí es lo mejor que existe, ¿no? ¿Y Sí. quisieras que te recordaran por? Wow. Yo quisiera que me recordaran por estar presente. Me gustaría decir mi música, pero creo que me importa más el hecho de poder aprender todavía en lo que me queda del camino a, a poder escuchar y a poder estar presente mirando a alguien
en los ojos y conectando. Yo creo que me importaría más eso, porque si no puedo lograr hacer eso, como que me faltaría algo por hacer, ¿no? Claro, muy bien. Porque le puedo meter toda la música y le meto toda la energía que tengo, y eso es increíble, ¿no? Pero algo me dice que tiene que ser algo que puedo hacer con mi cuerpo presente, ¿no? Porque no sabemos cuánto nos queda ni cómo, ni qué es lo que va a pasar. Así que todo momento de poder conectar realmente, mm, para mí es lo más alto. Ese talento que hay gente que lo tiene por naturaleza, hay gente que tiene que trabajarlo como yo, que te toman años aprender a hacerlo, ¿no? Y yo creo que más aún con estos tiempos de pandemia, donde esa conexión se perdió, ¿verdad? Por las razones obvias, y yo creo que la necesidad número uno del ser humano es interactuar con otros seres humanos, y todo el mundo está loco por conectar, porque no pudieron conectar, así es que eso es ahora más esencial y más importante que nunca, por lo menos Sí, así yo lo veo, ¿no? sí, sí. Es algo que realmente nos está dando la oportunidad de darnos cuenta de lo que es esencial y pienso que lo que viene por ahí también va a ser bien difícil, puede ser bien difícil los cambios que todavía están por llegar y al final del día lo que importa en este momento en mi vida es realmente la conexión que tengo con mis amigos cercanos. Tengo una suerte de estar rodeado de gente increíble, básicamente, y todavía tener una familia que los llamo todos los días, que conectamos, que ninguna de la gente que me rodea requiere ningún tipo de esfuerzo, es algo que pasa natural, ¿no? Claro, Pero pienso que podemos afectar a gente que no son nuestros amigos y gente que necesita pues esa conexión nada más por el mero hecho que se cruzan en nuestro camino, ¿sabes? Y pienso que también he pasado periodos donde me alejo de eso, obviamente por lo que hago, pero después de, ¿sabes? Como que no me hace realmente feliz vivir de esa manera por demasiado de tiempo, ¿no? Porque te afecta, ¿no? Es claro, como pierdes el agua y el sol que necesitas claro, para estar bien, claro. sí. ¿Cómo las personas, Gabriel, te pueden seguir en las redes sociales? Pues estoy en Instagram, no soy activo en términos yo creo que soy bastante old school en el sentido que no puedo como que incluir mi vida personal en Instagram, pero todas las canciones que hemos hecho están en versiones en vivo en Instagram. Eh, y, y, y en Facebook también estamos, aunque yo el Facebook no lo corre la oficina del management, pero en Instagram sí me gusta estar poniendo lo que estamos haciendo musicalmente en vivo. Y en Spotify, obviamente, en Claro. YouTube, todo, en iTunes. Sí. Perfecto, pues Gabriel, yo muy agradecida y honrada de este ratito. Me encanta tu música, pero me fascina. Para mí es como cuando quiero tener música para volar, pongo música de Gabriel Ríos. Así es que gracias por lo que haces y entender un poquito más tu proceso, pues me lleva más a, ¿verdad?, a conocer de dónde viene tu música, y el hecho de que no sea consistente me encanta. La inconsistencia me encanta. Así es que gracias, te deseo mucho, mucho éxito en tus proyectos, en tu nuevo disco, y aquí siempre a la orden esta plataforma, pues para lo que no necesites en un futuro, espero que conectemos nuevamente. No, gracias. Así es que muy, Y muy agradecida. gracias por lo que estás haciendo, de encontrarnos en donde estamos esparcidos por el globo, pero nos encuentras y significa mucho. Muchas Es gracias. importante, no, no, es importante, yo creo que, ¿verdad? Y que todo el mundo también conozca del talento que se produce y que tal vez no se produce porque tú no estás ahí, pero que los puertorriqueños están haciendo, que eso es lo más importante. Así es que muchas gracias y muchas, muchas bendiciones siempre. Igual nos vemos. Cuídate. Chao, chao. Chao.